Nos han dicho siempre, los palacios europeos de los siglos XV al XVIII se iluminaban con velas de cera pura de abeja, miles de velas cada noche. Versalles, el palacio de invierno, Schönbrunn. Salones resplandecientes con luces, bailes hasta el amanecer, recepciones y celebraciones. La romántica era del barroco. Entra en la sala principal de cualquier palacio y levanta la vista. Enormes lámparas de cristal, con decenas o cientos de velas en cada una. Y tales lámparas por todo el palacio. En las paredes candelabros, en las mesas candeleros. Todo debía arder al mismo tiempo. Cada vela se consume en unas pocas horas. Por lo tanto, en una sola velada, había que cambiarlas varias veces. Imagina la escala. Cada día los sirvientes debían subir escaleras hasta el techo, cambiar miles de velas en lámparas a 15 a 20 metros de altura, y traer nuevas velas en carretas. ¿Dónde se almacenaban esas montañas de cera? Y lo principal, ¿de dónde sacaban tanta cera de abeja? Te dirán, colmenas, apicultores, compras a campesinos. Perfecto. Entonces, ¿dónde están las gigantescas colmenas capaces de abastecer a los palacios de toda Europa? ¿Por qué en los archivos no hay nada sobre suministros de cera, aunque cada barril de vino está registrado? ¿Y si las velas en los palacios reales no eran lo que nos cuentan? ¿Y si la iluminación funcionaba con otros principios, que luego llamaron velas para ocultar una tecnología perdida? Y ahora revelaremos todas las rarezas que la historia oficial evita cuidadosamente. La cera de abeja es un producto natural que producen las abejas obreras. La secretan con glándulas cereras en el abdomen y construyen con ella los panales. Es un proceso extremadamente costoso en energía para los insectos. Para producir 1 kilogramo de cera, una familia de abejas debe recolectar unos 8 kilogramos de miel y procesarla dentro de su organismo. La cera se obtiene solo de familias jóvenes y fuertes durante el periodo de crecimiento activo de la colmena. Una familia de abejas media produce como máximo 2 a 3 kilogramos de cera comercial apta para velas en toda la temporada de verano. Y eso en condiciones ideales, buen clima, abundantes plantas melíferas, una reina sana, sin enfermedades. En un mal año, la familia podría no producir cera en absoluto, invirtiendo todos los recursos en la supervivencia. En invierno, la producción de cera se detiene por completo. La cera de abeja valía su peso en oro precisamente porque era escasa y el proceso de obtención era complejo. Con ella se hacían velas eclesiásticas para templos ricos y monasterios en servicios importantes. Para los palacios reales, se usaban solo las velas de cera de la más alta calidad, que arden brillantes, uniformes y casi sin humo. Pero, ¿de dónde sacaban volúmenes colosales de este material raro y caro? Intentemos imaginar una noche típica en Versalles en tiempos de Luis XIV. El Palacio Real cuenta con decenas de salones principales, corredores y aposentos. La Galería de los Espejos, el salón principal de 73 metros de largo y 10 de ancho. Podía albergar hasta 1000 personas durante grandes recepciones. La iluminación debía ser lo más brillante posible para que brillaran los 357 espejos en las paredes, el cristal de las lámparas, el dorado del estuco en los techos. Solo en este salón, varias decenas de enormes lámparas y cientos de apliques de pared. Cada aplique lleva varias velas, las lámparas decenas. Ahora suma el resto de las habitaciones, el salón del trono, el salón de baile, los aposentos del rey, de la reina, de los cortesanos, la capilla, los corredores, las escaleras principales, los patios interiores con faroles. Todo debía arder al mismo tiempo desde el atardecer hasta el amanecer. Un baile podía durar 6 a 8 horas, a veces hasta la mañana. En ese tiempo las velas había que reemplazarlas por completo 2 o 3 veces, ya que cada una se consume en 3 a 4 horas. Y los grandes bailes no eran una vez al mes ni en fiestas, casi cada noche, cada día, sin excepción. ¿De dónde sacaban tal cantidad de velas diariamente? Volvamos a las lámparas mismas y comprendamos la magnitud del problema. Una lámpara de cristal que pesa de media tonelada a 1 tonelada cuelga del techo a 15 a 20 metros de altura. Fijada con cadenas o varillas robustas. En ella se instalan de 100 a 300 velas, cada una en su propio nicho. Una vela arde 3 a 4 horas como máximo, luego se consume hasta el cabo y se apaga. Después de 4 horas, todas las 300 velas en una lámpara deben reemplazarse por nuevas. La lámpara está fija en el techo.
No se puede bajar al suelo. Oficialmente en el siglo XVII no existían mecanismos para subir y bajar tales estructuras pesadas de manera segura. Por lo tanto, alguien debía subir físicamente a cada lámpara a la altura de un edificio de 6 pisos. Con escaleras portátiles o andamios dentro del salón. Imagina lo absurdo de la escena. El salón lleno de invitados. En atuendos lujosos, un baile en marcha, parejas danzando, la orquesta tocando. Y en medio de todo ese esplendor, grandes andamios de madera por los que trepan sirvientes con brazadas de velas. Una completa ridiculez. Alternativa, las lámparas se bajaban y subían con poleas y sistemas de bloques especiales. Entonces, ¿por qué en ningún palacio museo se han conservado tales mecanismos elevadores, ni planos, ni descripciones? En los palacios museos modernos, las lámparas cuelgan completamente inmóviles. Se limpian y mantienen una vez al año con plataformas elevadoras y andamios, cerrando el salón por semanas. Y en el siglo XVII supuestamente lo hacían cada noche antes del baile. Los archivos de los palacios reales europeos se han conservado sorprendentemente bien para documentos de 300 años. En ellos se registran todos los gastos de la corte con pedantería hasta el detalle, en comida, vino, telas, muebles, joyas, caza, entretenimientos. Cada saco de harina para las cocinas reales, cada barril de vino de una región específica, tienen un registro en gruesos libros de ingresos y egresos. Se indican proveedores con nombres y direcciones, precios exactos, fechas de entrega, calidad del producto. Los gastos están detallados de tal manera que los historiadores modernos pueden reconstruir el menú diario del rey. Pero cuando buscas registros sobre compras regulares de cera de abeja en escalas industriales, surge un extraño e inexplicable silencio. Las menciones a la cera son extremadamente raras, fragmentarias y vagas. Por ejemplo, en los archivos de Versalles de los años 1680 hay un par de entradas sobre compras únicas de cera para necesidades de la corte, sin especificar cantidades en kilogramos o puts, sin nombres de proveedores ni sus ubicaciones, sin precios de transacción. Esto mientras cada centavo de gasto se detalla al mínimo. Para comparación y contraste, los registros sobre compras regulares de vino ocupan decenas de páginas con listas de variedades, regiones de producción, volúmenes en barriles, nombres de vinateros, y la cera, que supuestamente se necesitaba en toneladas semanales, solo una vaga línea una vez al año. ¿Por qué tal diferencia? Tal vez no compraban tanta cera o no la compraban en las escalas declaradas. Para abastecer un gran palacio real con velas de cera en los volúmenes oficialmente declarados, se necesitarían verdaderas colmenas industriales de tamaños increíbles. Si tomamos incluso estimaciones mínimas de consumo diario, se requiere decenas de miles de familias de abejas productivas trabajando todo el año. Una colmena con 10.000 colmenas es una gigantesca empresa agrícola que ocupa varios kilómetros cuadrados. Alrededor deben extenderse vastos campos de plantas melíferas florecientes para alimentar a las abejas. Se necesita toda una infraestructura, cientos de apicultores profesionales, almacenes para miel y cera, talleres para procesar materias primas, caminos para transporte. Tales complejos deberían ser claramente visibles y registrados en documentos de la época. Entonces, ¿dónde se ubicaban geográficamente? En las cercanías de Versalles, en la campiña de Île-de-France, alrededor de San Petersburgo en un clima severo, cerca de Viena en Austria. En mapas históricos y documentos de tierras de los siglos XVII-XVIII, no hay ni el menor mención a tales gigantescas granjas apícolas. Hay registros de pequeñas colmenas campesinas con unas decenas de colmenas. Eso era práctica estándar en la agricultura rural, pero no hay pizca de apicultura industrial capaz de suministrar cera a los palacios reales en las escalas necesarias. Ni un mapa, ni una mención, ni un nombre de lugar. Tal vez porque tales colmenas simplemente no existían. Para el pueblo común, ciudadanos y campesinos, las velas se fabricaban en masa con sebo, grasa animal de vacas, ovejas, cerdos. Las velas de sebo eran baratas, accesibles, su producción no requería recursos raros, pero tenían graves defectos para usar en salones principales. Primero humeaban mucho, dejando un grueso depósito negro aceitoso en todas las superficies, paredes, techos, muebles, espejos. Segundo, daban una luz tenue amarillenta parpadeante, desagradable para los ojos. Tercero, emitían un olor repugnante a grasa quemada que impregnaba la habitación y la ropa. Cuarto, se derretían incluso a temperatura ambiente y goteaban constantemente, formando charcos de grasa.
Tales velas servían para chozas campesinas, casas urbanas de pobres, talleres de artesanos. Para palacios reales eran categóricamente inadecuadas. Intenta imaginar la galería de los espejos de Versalles iluminada por 1000 velas de sebo. En una hora, todos los 357 espejos y decenas de lámparas de cristal cubiertos de un grueso capa de hollín graso. El aire en el salón impregnado de un pesado olor a sebo frito. Respirar difícil. Las velas goteando sobre el piso de mármol, alfombras caras, vestidos de baile de damas que costaban el presupuesto anual de una provincia. Eso no es lujo y esplendor, es una pesadilla real. Precisamente por eso, según la versión oficial, en los palacios reales usaban exclusivamente cera pura de abeja. Arde brillante, uniforme, limpia, casi sin olor. Pero una y otra vez surge la misma pregunta, ¿de dónde sacaban cantidades inconcebibles de cera cara? Incluso las velas de cera de mejor calidad al arder inevitablemente liberan calor significativo y algo de hollín. Una o dos velas es imperceptible, pero imagina el ardor simultáneo de miles en un espacio cerrado. Es otra escala de problema. La temperatura en el salón inevitablemente sube decenas de grados incluso en invierno. En épocas frías podría verse como calefacción adicional. ¿Y qué pasaba en verano, en meses calurosos? Los bailes y recepciones veraniegos con iluminación de miles de velas ardientes convertían los salones en un verdadero baño de vapor. Personas en pesados vestidos multicapa, pelucas, corsés, trajes densos deberían desmayarse por el bochorno y el sobrecalentamiento. Además, incluso la cera pura de abeja al quemarse produce un hollín ligero pero notable. Miles de velas en horas cubrirían el techo, las partes superiores de las paredes, superficies de lámparas y espejos con un fino velo gris. Después de cada recepción nocturna, se requeriría una limpieza masiva del salón por la mañana. Limpiar manualmente cientos de espejos enormes, limpiar miles de colgantes de cristal en lámparas, lavar el estuco dorado en techos y paredes. Trabajo diario de muchas horas para decenas de sirvientes con escaleras y andamios. Pero ¿por qué en las memorias de cortesanos de los siglos XVII-XVIII no hay absolutamente ninguna mención a esto? La gente de esa época notaba y describía los detalles más mínimos de la vida palaciega, el orden de servir platos en la mesa, melodías de la orquesta, estilos de vestidos de las damas, intrigas y chismes. Pero la iluminación y sus consecuencias parecen completamente invisibles. Como si el problema no existiera en absoluto. ¿Por qué tal extraño silencio? La cera de abeja en grandes cantidades debe almacenarse antes de usar, y en condiciones especiales. No es vino que reposa en bodegas por años y décadas mejorando. La cera es un material caprichoso y exigente en almacenamiento. Teme categóricamente las altas temperaturas. Ya a más 40 grados se ablanda, a más 60 grados se funde activamente y pierde forma. Teme la humedad elevada, se enmohece, absorbe olores, cambia color y calidad, teme roedores. Ratones y ratas adoran la cera y están dispuestos a roer cualquier barrera por ella. Para almacenar de forma segura muchas toneladas de cera todo el año, se necesitan locales especiales. Frescos pero no fríos, secos, bien ventilados, protegidos de plagas. Enormes almacenes ocupando el área de edificios enteros. Entonces, ¿dónde estaban estos almacenes en los palacios? ¿En los sótanos de los edificios principales? Allí ya almacenaban vino en cientos de barriles, alimentos, inventario, utensilios caros. No había espacio libre para toneladas de cera físicamente. En edificios separados especializados en el complejo palaciego, entonces lógicamente esperarías que en planos y dibujos estén marcados. En planos arquitectónicos y dibujos de palacios de los siglos XVII-XVIII se muestran detalladamente todos los locales de servicio, bodegas de vino, cocinas con hornos, establos, armerías, almacenes de leña. Pero no hay almacenes de cera o depósitos de velas marcados en ninguna parte. Ni uno solo. Tal vez porque no había necesidad de tales volúmenes gigantes de almacenamiento de cera. Producir cera en colmenas y almacenarla en depósitos. Debe entregarse regularmente al palacio en grandes lotes, con regularidad férrea, sin interrupciones en cualquier clima y estación. En los siglos XVII-XVIII el transporte principal y prácticamente único para cargas era carretas tiradas por caballos de distinta capacidad. Una carreta campesina común con un par de caballos lleva máximo 300 a 500 kilogramos de carga útil.
Si un palacio real consumía realmente 1 tonelada de cera semanal, o probablemente más, eso significa 2 o 3 carretas pesadas cada semana solo con cera. Y además se necesitaba entrega de provisiones para cientos de cortesanos, barriles de vino, telas y ropa, muebles, leña y carbón para calentar decenas de salones. Un flujo constante e ininterrumpido de convoys y caravanas entrando por las puertas del palacio diariamente. Tal actividad debería ser bien notoria y registrada. En memorias y diarios de contemporáneos se mencionan convoys con provisiones para la mesa real, caravanas de vino de regiones famosas, entregas de objetos de lujo y obras de arte. Todo descrito, registrado con documentos. Pero caravanas regulares con cera para velas no se mencionan en ninguna parte, ni una vez en ninguna fuente. Tal vez simplemente no existían. Tal vez no transportaban cera en tales volúmenes enormes porque no la usaban en las cantidades declaradas. Entonces surge la pregunta natural, ¿con qué se iluminaban realmente los palacios? El mantenimiento de iluminación con velas a tal escala en un palacio enorme no es un trabajo secundario para sirvientes comunes, sino una profesión compleja separada que requiere habilidades especiales y experiencia. Se necesitan personas dedicadas exclusivamente a eso diariamente. Encender miles de velas sincronizadamente antes del atardecer, monitorear constantemente su estado, reemplazar oportunamente las que se consumen, apagar por la mañana, recoger cabos, limpiar candeleros y lámparas de cera. Para un palacio del tamaño de Versalles o el Palacio de Invierno, esto es trabajo para varias decenas, o incluso cientos de personas entrenadas trabajando en equipo coordinado. En la corte real francesa de Luis XIV servían varios miles de personas de diversas especialidades y cargos. Para cada profesión existían puestos claros con nombres oficiales y lugar en la jerarquía. Había coperos reales, guardianes del guardarropa real, supervisores de parques y fuentes reales, chefs principales, maestros de ceremonias. Cada puesto registrado en listas de personal. Se conocen nombres, salarios, deberes. ¿Y dónde en este sistema detallado están los maestros principales de iluminación real? ¿Por qué no hay puesto de guardián de velas o maestro de asuntos de velas? En las listas oficiales de personal del palacio, tales puestos no figuran en absoluto. Una situación extremadamente extraña. Si la iluminación realmente era una preocupación diaria principal y una operación masiva cada noche, este servicio debería ser enorme, importante, prestigioso, con jerarquía clara, pero no se han conservado rastros ni menciones. Tal vez porque no se requería un servicio tan masivo, tal vez la iluminación funcionaba de manera completamente diferente, sin necesitar un ejército de personal de mantenimiento. La cera de abeja en los siglos XVII-XVIII costaba muy caro por estándares de la época. Mucho más que la miel, más que muchos alimentos, más que telas simples. Una vela de cera de calidad costaba aproximadamente como un buen pan de trigo blanco. Producto no para pobres. Las iglesias usaban velas caras de cera solo para las misas festivas principales y para feligreses adinerados dispuestos a pagar. En días comunes, incluso en templos ardían velas baratas de sebo o lámparas de aceite, y los palacios reales, según la versión oficial, supuestamente quemaban decenas de miles de velas de cera diariamente, sin excepción. Si lo traducimos a moneda sólida de la época, resulta una suma astronómica colosal. Los gastos anuales solo en iluminación de un palacio deberían ser comparables a los de mantener un ejército entero o una flota militar. Es un artículo de presupuesto enorme y notable. Pero en informes financieros y libros contables de cortes reales, el artículo de iluminación o compra de velas o bien está ausente por completo, o ocupa una línea insignificante en gastos. En cambio, otros artículos se detallan ampliamente y ocupan páginas: gastos en bailes cortesanos, en caza del rey, en atuendos y joyas, en fuegos artificiales y fiestas. Todo registrado hasta el último sou. ¿A dónde desaparecieron los gastos en millones de velas de cera que deberían devorar una parte enorme del presupuesto? ¿Por qué no hay ni una palabra en documentos financieros que por lo demás son pedantes hasta el detalle? En archivos de Versalles y otras residencias reales se han conservado informes increíblemente detallados sobre todo tipo de gastos de la corte por décadas. Hay registros detallados sobre gastos en la mesa real diaria, en vinos raros de provincias específicas, en mantenimiento de jardines y fuentes reales. Sí se sabe exactamente cuánto dinero se gastaba en pagar a músicos de la orquesta cortesana, cuánto costaban fuegos artificiales a medida para celebraciones. Gastos en un gran fuego artificial real podían ser decenas de miles de libras.
Y cada gasto así registrado en el libro con fecha e intérpretes. Gastos en organización de un baile cortesano, atuendos a medida, flores frescas para decoración de salones, comida y bebidas especiales. Todo listado línea por línea. Incluso gastos en alimento para perros de caza reales registrados con precisión mensual, y los gastos en iluminación del mismo baile, que supuestamente requería miles de velas caras de cera, silencio total. Ni una línea, ni una cifra. Si la iluminación realmente era un elemento crítico, masivo y costoso de la vida palaciega, ¿por qué no se refleja en la contabilidad financiera detalladísima? Se puede proponer una suposición lógica: la iluminación o no requería tales enormes gastos regulares en materiales consumibles, o funcionaba con principios que no necesitaban compras constantes de cera y velas. Tal vez en los salones reales brillaba algo completamente diferente. Tal vez las velas como tales eran muchas menos de lo que afirma la historia oficial, o las fuentes de luz eran principalmente otras, sin necesidad de reemplazo diario. Los palacios de los siglos XVII-XVIII tienen un sistema de ventilación sorprendentemente bien pensado y complejo, oculto tras paredes y en el grosor de techos. Sistema de conductos de aire ramificados, ingeniosamente integrados en la estructura del edificio durante la construcción. Oficialmente se explica por la simple preocupación de arquitectos por el confort de los habitantes. Evacuar humo y hollín de chimeneas, asegurar circulación de aire fresco en grandes salones. Suena razonable, pero si miras atentamente la ubicación de estos conductos, surgen preguntas extrañas. Chimeneas y estufas están en paredes de habitaciones, y los conductos de ventilación principales van bajo el techo en la parte central de salones. ¿Para qué tal ubicación? Si en salones ardían constantemente miles de velas abiertas, el hollín, humo y aire caliente inevitablemente subirían al techo. Para evacuar efectivamente productos de combustión, se necesita un sistema de extracción potente precisamente donde cuelgan enormes lámparas con cientos de velas. Tales sistemas existen en viejos palacios, complejos e ingenierilmente pensados, calculados para carga seria. Pero aquí el paradoxo. Miles de velas ardientes simultáneamente darían tal volumen de humo, hollín y aire sobrecalentado que los conductos existentes físicamente no podrían con la carga. La capacidad de paso es insuficiente para evacuar productos de combustión de miles de fuegos abiertos. En cambio, para un pequeño número de quemadores de gas o incluso para iluminación eléctrica, que también se calienta, tal ventilación sería suficiente. Tal vez los arquitectos diseñaron y construyeron palacios inicialmente para un tipo de iluminación completamente diferente, más tecnológico, no para primitivas velas de cera. Tal vez en paredes estén ocultas comunicaciones para suministro de gas o incluso cables eléctricos, que luego disfrazaron y renombraron como conductos de ventilación. La electricidad en su comprensión moderna apareció oficialmente solo a fines del siglo XIX. La bombilla de Edison, la primera central eléctrica, tendido de cables en casas. Antes de los 1880s, supuestamente no existía electricidad doméstica. Pero en restauraciones y reparaciones a gran escala de viejos palacios construidos en siglos XVII-XVIII, a veces se encuentran cosas que no encajan en esta cronología oficial. En paredes de algunos salones principales, restauradores descubren inesperadamente cables de cobre o latón, cuidadosamente aislados con tela, cera o incluso goma primitiva. Estos hallazgos se atribuyen rápidamente a cableado eléctrico temprano del siglo XX, tendido durante la primera electrificación. La explicación parece lógica, pero hay un matiz. Los palacios se construyeron en siglos XVII-XVIII, y algunos cables claramente están empotrados en el grosor de paredes y techos desde la construcción inicial. No se tendieron sobre yeso viejo después. Se ve por la técnica constructiva y capas de materiales. Significa que estos cables se colocaron inicialmente hace cientos de años. En algunas lámparas de museo que nunca se desarmaron completamente desde la instalación, al inspeccionar detalladamente dentro de la estructura encuentran extrañas bulbos de vidrio con contactos metálicos y elementos incomprensibles dentro. Usualmente se explican como adiciones tardías de restauradores o detalles erróneos que entraron accidentalmente en reparaciones. Explicación muy conveniente sin preguntas complejas. ¿Y si realmente eran elementos funcionales del sistema de iluminación existentes en estos palacios desde el principio? ¿Y si las tecnologías de suministro de electricidad o su análogo se conocían mucho antes de la fecha oficialmente reconocida? Entonces muchas rarezas y contradicciones comienzan a encajar en una imagen completamente diferente y chocante.
En numerosas pinturas y grabados de los siglos XVII-XIX a menudo se representan bailes suntuosos, recepciones solemnes y celebraciones en palacios reales. Salones atestados de gente en atuendos lujosos, atmósfera de brillo, esplendor y riqueza. Estas imágenes debían mostrar la realidad de la vida palaciega. Las fuentes de luz en estas antiguas imágenes parecen sorprendentemente extrañas si se mira con atención. A veces los artistas pintan velas claras en candeleros con llamas visibles. Pero mucho más a menudo en pinturas solo puntos luminosos, manchas brillantes de luz sin fuego abierto visible o llamas. Los artistas prolijamente dibujaban la luz inundando salones, pero no mostraban la fuente de esa luz. En algunos grabados detallados, las lámparas se representan como objetos brillantes resplandecientes, pero sin velas visibles ni signos de fuego abierto. ¿Tal vez los artistas simplificaban detalles pequeños para conveniencia del grabado? Posible. O tal vez dibujaban honestamente lo que veían con sus ojos, luz brillante e uniforme sin llama abierta visible. En muchos retratos formales de reyes, reinas y nobles cortesanos de la época, se ve una luz muy brillante, sorprendentemente uniforme, iluminando toda la escena y el modelo. Tal carácter de iluminación lo dan sofitos y proyectores eléctricos modernos, pero no velas. La iluminación con velas siempre da luz cálida amarillo-naranja, constantemente parpadeante y extremadamente no uniforme con sombras agudas, profundas y dramáticas. Y en viejos retratos formales, la luz parece fría, blanco brillante, perfectamente uniforme, sin parpadeo ni sombras agudas. ¿De dónde tal luz en una era donde supuestamente solo existían velas primitivas? En memorias, diarios y cartas de cortesanos de siglos XVII-XVIII se conservan descripciones vivas detalladas de bailes, recepciones, mascaradas y otras fiestas. Los autores describen minuciosamente atuendos lujosos de damas y caballeros, platos exquisitos de la mesa real, melodías de la orquesta cortesana, intrigas susurradas en rincones, danzas y coqueteos. Cada detalle de la vida palaciega entraba en páginas de recuerdos, pero en estas descripciones detalladísimas faltan casi por completo menciones al proceso mismo de iluminar salones. Ningún memorista escribe sobre ejércitos de sirvientes encendiendo solemnemente miles de velas antes del baile con largas astillas. Nadie se queja del bochorno y calor insoportable de cientos de fuegos abiertos en espacio cerrado. No hay ni una mención al hollín asentándose en vestidos lujosos o espejos. No se describe el proceso de reemplazar velas consumidas durante el baile, aunque debería ser notable y algo obstructivo. Parece extremadamente extraño e inexplicable. Si la iluminación realmente fuera un proceso masivo, laborioso, notable que requiere atención constante y participación de decenas de personas, los contemporáneos simplemente debían notarlo, describirlo, comentarlo. La gente de esa época era observadora y registraba literalmente todo, cómo se servían platos en la mesa real, secuencia de danzas, qué vestidos llevaban damas cortesanas, quién coqueteaba con quién. Pero la iluminación parece absolutamente invisible, sin requerir atención ni causar inconvenientes. Tal vez porque el proceso de iluminar salones era extremadamente simple, imperceptible, automático. Tal vez la luz simplemente aparecía por sí sola, con un clic de interruptor o giro de válvula, sin alboroto, esfuerzos ni molestias de decenas de personas. La historia mundial está llena de ejemplos documentados de altas tecnologías que existieron en el lejano pasado, se usaron activamente y luego se perdieron irremediablemente por siglos. El legendario fuego griego del Imperio Bizantino, arma incendiaria secreta que ardía incluso en agua. La receta exacta y tecnología de producción perdidas para siempre. Intentos modernos de recreación dan solo análogos aproximados. El verdadero acero damasquino, arma blanca con características únicas de resistencia y flexibilidad. Secreto de forja multicapa perdido. No pueden restaurar la tecnología exacta hasta ahora. El concreto romano, material constructivo de increíble durabilidad que resiste 2000 años. Composición exacta desconocida. El concreto moderno comienza a destruirse en 50 a 100 años. Todas estas tecnologías probadas por hallazgos arqueológicos, fuentes escritas, artefactos conservados, pero la humanidad no puede reproducirlas completamente. Tal vez la iluminación de palacios europeos de siglos XVII-XVIII sea otro ejemplo brillante de tal tecnología perdida. Tal vez existía un método efectivo para crear luz brillante limpia, uniforme, segura en grandes espacios sin miles de fuegos abiertos, sin reemplazo constante de consumibles.
Tecnología basada en principios que ahora no entendemos del todo o ignoramos conscientemente. Después de la catástrofe global de mediados a fines del siglo XIX, esta tecnología se perdió junto con la civilización que la creó y mantuvo. Los nuevos dueños de palacios capturados o repoblados no entendían cómo funcionaban los complejos sistemas de iluminación. Veían instrumentos de iluminación con nichos parecidos a candeleros y tomaron la decisión más simple: insertaron velas comunes de cera. Después de eso, en libros históricos registraron la versión conveniente: los palacios siempre se iluminaban con velas de cera. Esta versión se convirtió en dogma oficial, repetido por más de 2 siglos. Pero artefactos físicos, características arquitectónicas, contradicciones documentales obstinadamente dicen algo completamente diferente. Todas las contradicciones, rarezas y inconsistencias descubiertas se suman en una imagen única, chocante pero lógica de lo sucedido. Los palacios europeos de siglos XVII-XVIII se construyeron y equiparon inicialmente con sistemas de iluminación que principalmente no requerían millones de velas de cera ni un enorme ejército de sirvientes. La tecnología de iluminación funcionaba con principios completamente diferentes, mucho más avanzados. Posiblemente iluminación de gas por tuberías, posiblemente formas tempranas de electricidad, o quizás algo aún más tecnológicamente complejo. Después de la catástrofe destructiva de mediados del siglo XIX, cuyos rastros se ven en todo el mundo, el viejo mundo altamente desarrollado colapsó finalmente. Tecnologías perdidas, conocimientos destruidos o conscientemente ocultos. Especialistas calificados murieron. Los nuevos dueños de palacios, sobrevivientes, conquistadores o recién llegados, obtuvieron edificios lujosos listos con sistemas ingenieriles complejísimos. Pero absolutamente no entendían principios de trabajo de muchos de estos sistemas, no tenían documentación técnica, no podían encontrar especialistas. Veían hermosas lámparas con nichos incomprensibles para fuentes de luz y las adaptaron a tecnología primitiva accesible. Insertaron velas comunes de cera. Así nació y se consolidó la leyenda de millones de velas de cera iluminando palacios. Esta versión conveniente se registró cuidadosamente en nuevos libros históricos y textos escolares, se comenzó a enseñar en escuelas y universidades. Pasaron varias generaciones, y ya nadie recuerda ni sabe qué fue en realidad. Todos creen sinceramente en la versión oficial, pero la física imparcial, la economía fría, la lógica férrea gritan alto. Tal cantidad de velas de cera de abeja era físicamente imposible producir, almacenar, entregar y usar. No había velas en volúmenes astronómicos declarados y simplemente no podía haber. La iluminación de palacios reales es otro cuento hermoso pero completamente falso que oculta el nivel verdadero, mucho más alto de tecnologías de una civilización perdida. En nuestros días algunos museos y palacios realizan periódicamente reconstrucciones históricas, intentan iluminar salones como en la antigüedad con velas de cera. Los resultados de estos experimentos hablan por sí solos. Incluso usando varios cientos de velas de calidad, se logra solo una iluminación tenue, parpadeante, extremadamente no uniforme. Gran parte del salón queda en penumbra y sombras profundas. La temperatura en el espacio sube rápidamente a valores incómodos. Ya en una hora, en dorados y espejos aparece un depósito notable. Las velas hay que ajustar constantemente, remover goteos de cera, reemplazar las consumidas. Se convierte en un proceso continuo, agotador para todo un equipo de personas. Y eso solo varios cientos de velas en condiciones modernas controladas. Imagina escalar a varios miles de velas diariamente por décadas. Físicamente imposible. Millones de velas de cera pura de abeja iluminando palacios de Europa cada noche. Un cuento romántico hermoso para turistas crédulos y libros escolares. Pero empieza a calcular, a hacer preguntas simples, a comparar hechos, y este cuento se desmorona instantáneamente ante tus ojos. No hay colmenas industriales de la escala necesaria. No hay ni un documento claro sobre compras masivas regulares de cera. No hay almacenes especiales para almacenar toneladas de material. No hay ejército de sirvientes veleros en palacios reales. No hay descripciones detalladas del proceso en memorias de contemporáneos observadores. No hay artículo gigantesco de gastos en iluminación en informes financieros pedantes. Solo hay una leyenda repetida muchas veces, que se relata sin pensar por más de 200 años. No estás obligado a creer ciegamente en la versión alternativa conspirativa de lo sucedido.
Pero al menos permítete dudar de la versión oficial y hacer preguntas incómodas. Visita cualquier palacio museo antiguo. Párate en el centro de un enorme salón principal bajo una gigantesca lámpara de cristal. Levanta la cabeza y mira atentamente arriba. Imagina lo más realista posible como cada noche alguien sube físicamente a la altura de un edificio de 6 pisos y allí, a 20 metros de altura, cambia manualmente 300 velas calientes varias veces en una noche. En decenas de salones simultáneamente diariamente sin fines de semana ni fiestas por décadas. ¿Es físicamente real o te mienten descarada, cínicamente, sistemáticamente? Si este análisis detallado al menos te hizo pensar y dudar. Si surgió deseo de conocer la verdad real sobre otros hechos históricos conocidos, suscríbete obligatoriamente al canal. Adelante, hay decenas de temas agudos y análisis donde la versión histórica oficial no resiste ni la verificación más simple con lógica elemental y aritmética. La verdad real está mucho más cerca de lo que piensas. Solo hay que dejar de creer ciegamente y empezar a hacer preguntas incómodas y agudas por uno mismo. M.